buenas tardes, tengan todos en sus casas. Es un gusto estar nuevamente con ustedes en su programa Educación y Familia. Hoy estamos en compañía de Juan Zúñiga. Juan, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Es un gusto que me hayas aceptado la invitación a este tema del día de hoy, que tiene que ver con la televisión, familia e imitación. Un tema que yo creo que es importante para todas los televidentes y para nosotros los educadores. Vos en tu campo de comunicador también tienes mucho que ver con este tipo de temas y de tendencias de los jóvenes y de las familias, y nos agrada tenerte con nosotros esta tarde. Gracias, Erleni, y muchas gracias a ustedes, amigos televidentes. Ayer me sorprendieron cuando me dijeron que estaba invitado para este programa. Sin embargo, pues, lógicamente tenía que aceptar, primero, si tengo el tiempo, y segundo, pues son temas fundamentales. Hablar de familia, hablar de educación, que son dos temas muy importantes dentro de las sociedades de hoy y principalmente dentro de un cantón como el de Buenos Aires, pues vale la pena analizar algunos tópicos dentro de estas dos áreas y por qué no también sobre el área de la comunicación, los medios de comunicación, su influencia, esa gran revolución que han hecho en las últimas décadas, pues hay que analizar todas esas situaciones teniendo siempre a la familia como epicentro en todo este devenir que significa pues estos temas que usted trae, que son temas muy interesantes para la tarde de hoy. Muchísimas gracias, Juan. Hace unos programas atrás hemos estado hablando un poco sobre las nuevas tecnologías que tenemos al alcance de la mano y la influencia que ellas han tenido no solamente en las familias, sino también en el área educativa. Aparte de lo que podemos hablar sobre la internet y sobre videojuegos, también tenemos la televisión, que aunque es una tecnología ya bastante viejita, podríamos decirlo así, tiene cada vez más influencia en los jóvenes, aparte de que, bueno, el pensamiento adolescente e infantil de la actualidad pues no es el mismo que teníamos hace 30, 40 años. Los jóvenes ahora son más críticos, más analíticos, ven las cosas de diferente punto de vista. Antes era más fácil decirle a un niño, por ejemplo, no veas esa fábula o no veas la televisión a X hora y era su respuesta más afirmativa. En cambio ahora te analizan más para responder. Si les dices, no veas ese programa, sí, pero ¿por qué? Pero es que me gusta tal parte, o eso tiene que ver con esto y esto. O sea, ellos critican más y analizan más las respuestas o las negativas que les dan que hace unos años atrás en lo que tiene que ver con programas televisivos, Juan. Sí. El mundo entero está cambiando, la sociedad está cambiando. Yo creo que nadie querrá haberse quedado en el tiempo 500 años atrás, y mucho menos antes de Cristo como eran las sociedades. Todo avance técnico y científico tienen implicaciones de muchos ángulos. Y aquí cuando podemos hablar de las fortalezas y de las debilidades que pueden haber tenido los medios de comunicación masiva y todas estas nuevas tecnologías en la comunicación, no obstante, no por ello tenemos que decir que hay que desecharlas, que hay que descartarlas, que Dios guarde. Sería como decir, Dios guarde utilizar la rueda. La rueda, un objeto tan sencillo, fue un gran descubrimiento que puso el mundo a caminar. El descubrimiento de los combustibles, que son altos contaminantes, pero nadie puede negar la trascendencia histórica y revolucionaria que implicó para las sociedades el descubrimiento del combustible fósil. Pero también hoy en día podemos señalar que pues causa una enorme contaminación al ambiente y que el ser humano tendrá que saber luchar ante todas estas vicisitudes. El ser humano es un ser creado por Dios con capacidades intelectuales y espirituales para poder analizar y discernir lo bueno, lo malo, lo bonito y lo feo. Entonces aquí cuando hablamos de los medios de comunicación que tienen a los niños, a la juventud saturada de los últimos 40 años para acá, tenemos que decir y tenemos que aplicar acá un dicho popular, pero también hay una cita bíblica que nos dice: escudriñado todo y retener lo bueno.
Es decir, el ser humano está mandado al universo, o sea, somos parte del universo para descubrir todo, pero yo tengo que tener esa capacidad para poder discernir lo que me conviene y lo que no me conviene, lo que me es lícito y lo que no es lícito. Entonces de ahí que juega un papel preponderante, primera línea, esa primera escuela que yo llamo hogar. El hogar es la primera escuela instituida en una sociedad. Y si en esa primera entidad educativa que se llama hogar, empieza el niño a crecer torcido, pues lógicamente cuando sea grande, como el árbol, pues también va a ser torcido. De ahí que yo apelo a esa primera instancia que es la familia, compañera, pero también, entonces aquí de una vez aparece, como le dicen, aparece otra pata al banco, y si las familias están desintegradas, eso es tierra fértil para que ese niño crezca, digamos, en una forma desordenada y que no pueda utilizar todos estos medios tecnológicos que están a su disposición en una forma también ordenada. Entonces, cuando podemos ver que entonces lo toman para ciertas cosas que son dañosas para su existencia como ser humano y desde el punto de vista de valores y de moral. Pero tenemos que seguir lidiando con esto, compañera, y yo creo que no hay que temer a quien no temió, sino que hay que saber discernir lo bueno y lo malo, y que los niños crezcan en un hogar verdaderamente estable, sería lo ideal, algunos dirían que es utópico, pero bueno, la familia para mí es la primera fuerza motriz para el crecimiento de esa juventud que tiene que crecer, y no podemos jamás rechazar los avances técnicos y científicos de la época actual. Y si también hacemos lo mismo, si hacemos una proyección a futuro y dentro de 40 años, lo que hay ahorita no vale nada. Vamos a tener otras cosas, y algunos se asustan, digo a mis chiquitas, vamos a ir en un carro que te prende y sale volando de aquí hasta San José. Ojalá, ¿por qué no? Y algunos dicen, no hay que tenerle miedo a los grandes avances, compañera. Es correcto, Juan. De hecho, las puertas tecnológicas han ido acaparando poco a poco nuestro medio de vida, nuestra forma de vivir. Y como bien decís vos, hay que sencillamente enfrentarlas y sacar lo bueno y hacer a un lado lo malo. Quizá ahí está el punto justamente, en sacar lo bueno y excluir lo malo. Porque la televisión sencillamente son un grupo, un conjunto de situaciones cotidianas. Si nos ponemos y nos fijamos en el tipo de programas que vemos, las novelas que tienen situaciones cotidianas que se viven, sencillamente que están acumuladas en un programa X y se dan todas juntas. Las fábulas, exactamente lo mismo, situaciones que viven tal vez los niños en sus hogares, los niños en sus escuelas o en sus comunidades, cosas buenas y cosas malas que están juntas y se ven en un determinado horario y las vemos diferentes porque las estamos viendo todas juntas, igual las películas, igual los anuncios de televisión, o sea, todos son situaciones cotidianas que si bien es cierto las vivimos, tenemos que aprovechar, como decís vos, la parte buena y la parte mala. El asunto es no dejar que los niños tengan su criterio propio, porque no lo tienen. Evidentemente ellos siempre se van a inclinar por los programas más dañinos, por los más violentos, por los que les hacen reír entre comillas, pero no les hacen reír porque es un humor sano, sino porque es un humor morboso, más bien. Y de esto pues estamos rodeados, lo vemos en la calle, lo vemos en las instituciones, los vemos en los supermercados, los vemos en todo lado. Sencillamente que si lo vemos en la televisión, pues se ve totalmente diferente. Entonces, ahí es donde entraría, como decís vos, el papel de los padres de familia, aunque sea una familia disfuncional, que ahora pues hay montonones, y ya casi que el criterio de papá, mamá, hijos, casi que está obsoleto. Sin embargo, siempre hay un jefe de familia, sea mujer, sea la mamá, sea el papá, sea un hermano mayor, una tía, un abuelo. El asunto es que esa persona sería la que debería estar encargada justamente de guiar a esos niños desde que están chiquitos en lo que ven en la televisión, comenzando por las fábulas, porque hasta las fábulas que antes eran muy educativas y había muchos programas educativos y los niños se sentaban frente al televisor a ver este tipo de programas que les enseñaban a contar, que les enseñaban a sumar, a los colores, etcétera. Ahora, aunque todavía los hay pocos y en su mayoría
Lo que ven en la televisión los niños chiquitos, pues son cómo aprender a contestarle a los papás, aprenden a pelear con los hermanos, a hacer maldades a los vecinos, a decir hasta malas palabras, situaciones como estas, que las vemos en las fábulas más infantiles que te puedas encontrar en la televisión. Entonces el asunto es como aprender a guiar, aprender a discernir y que el padre de familia no piense que la televisión no es dañina porque es una fábula, por ejemplo, sino que vea el lado bueno y el lado malo de esa fábula y pueda decirle al niño, esta puedes verla, esta no. A esta hora dan fábulas más o menos, entonces puedes ver a esta hora, pero a esta hora mejor no, o este canal sí y este canal no. Porque si no, entonces los niños tomarían las riendas de la televisión y llegaríamos justamente a tener las mismas circunstancias que vemos en la televisión, las tendríamos en nuestros hogares, que de por sí ya tenemos muchas de ellas día a día, porque los niños no solamente lo vemos en nuestros hogares y en las calles, en las escuelas lo percibimos. Con los niños que tenemos a nuestro cargo percibimos cuando un niño ve más televisión de lo que debería o ve programas que no debería, Juan. Bueno, mientras usted hacía su comentario, yo estaba buscando en la Constitución algún artículo que me refiriera a la protección que el Estado tiene que dar a toda la sociedad. Y aquí encontré el 50, el Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país. Aquí podemos ver cómo, por ejemplo, el Estado pudiera regular, así como a veces vemos una leyenda cuando dice que es estrictamente para mayores de 18 años. Yo digo como que a veces eso tampoco funciona, porque aunque lo digan 1000 veces, ahí está la mamá con la hijita de 13, 14 años, como que ya eso como que fue pasando de moda. No, es simplemente que no se pasen, o sea, que se prohíban, que no se pasen. El Estado tiene que velar, es un precepto constitucional, por esa orientación, por esa formación de ese ciudadano. Que debe ser amante de su patria y de sus deberes, como lo dicen los principios de la educación costarricense. Pero como que parece que eso es una vana teoría y que no le interesa a los conductores de los estados, en este caso a los gobernantes, toda vez que llegan al poder, que se olvidan. Bien, doña Erleni, mira, el asunto exactamente, yo quiero hablar de estas dos fuerzas antagónicas, que es la escuela versus medios de comunicación, y para ubicarnos tal vez más exactamente en la televisión, que ahora los chiquillos ya no oyen radio, ya muy poco, usted no ve que un niño diga aprender radio, o quizás ni tienen radio, porque ya tienen otras cosas, que ya el radio, aquel radio Sanyo, Toshiba, ya no existe, el radiocito, Charita. Bueno, entonces, tenemos estas dos fuerzas antagónicas. La escuela es... Por eso hay dos clases de escuela, está la escuela formal y la escuela informal. En este caso, uno llama, los centros educativos son las escuelas formales. Ahí los niños pasan, cuando más, por ejemplo, en las escuelas técnicas, ¿qué pasarían? 6 horas, 6 horas en las escuelas. En las escuelas técnicas, por ejemplo, en los centros, en las ciudades, sería la cuarta parte de las 24 que tiene el día, la cuarta parte del día. Y las otras 3/4 partes la pasa en la casa bombardeándose de la televisión, de toda esa cosa, ¿verdad? Y no de programas clasificados, acorde a su edad, ni nada por el estilo, no, es un desorden que hay y cuesta mucho a la familia. Entonces aquí vemos esas dos fuerzas antagónicas, la escuela con la televisión. La escuela hablándole de valores, la niña ahí hablando de valores, de respetar, de la convivencia pacífica, y el chiquito ve choques de películas o novelas donde hay derramamiento de sangre, ¿verdad? Como es a las 10 de la noche, hora de Lolita, a donde hay derramamiento de sangre. Bueno, entonces, bueno, amigos televidentes, estamos de ver aquí conversando estos temas de las grandes competencias que se dan entre una escuela formal y la televisión que no está siendo orientada por los padres de familia. Y
Entonces esta es una lucha de burro amarrado contra tigre suelto. El popular adagio de nuestros pueblos. Tigre amarrado luchando contra un tigre suelto. O sea, jamás. Entonces esto es muy peligroso. Y si a esto le vamos a unir el siguiente arista negativo. Usted me hablaba de la familia, o estamos hablando de la familia. Familia, padre y madre, que no están en el hogar, que son trabajadores ambos, salen a sus casas, lo dejan con una empleada, en algunos casos, en otros sin empleada, ¿verdad? Si no hay presupuesto, no hay empleada, los chitos que la jueguen por sí solos. Pues, ¿cómo podemos pedir o exigir un fruto o incluso exigirle a los niños? Yo creo que a veces también hay que tener autoridad moral. O sea, ¿cómo yo le voy a pedir a mis chiquitas, bueno, tengo 4 nada más, y mujeres, pedirle rectitud si yo no pude, por mis limitaciones, estar con ellas siempre instruyéndola, si la mamá no pudo estar con ella siempre instruyéndola, porque ella tenía que salir a trabajar para la manutención de la familia? Entonces, hay ciertas profundidades que uno también quiere achacarle, y no es que estoy diciendo que ese papá o que esa mamá fueron unos irresponsables. No, son características, son situaciones muy propias que lo obligan a uno a tener que dejar sus hijos o la familia en manos de terceros o en manos de nadie, solo de la mano de Dios, ¿verdad? Que siempre está cubriéndonos con su sangre poderosa. Entonces, mira, a veces uno dice, pero ¿cómo es posible que este güira diga esas palabras, todas esas cosas? Y ahí, si nosotros mismos le compramos el televisor, ¿quién compra el televisor en una casa? ¿Quién le compra la computadora y todo? Y paga el internet para que los chiquitos estén comunicándose con el mundo entero. Bueno, por eso es un tema difícil y bonito, pero sí para analizarlo, que los padres de familia deberán agenciársela para que estos niños, y como yo digo así como hizo Dios cuando crean el huerto, los árboles, y crea uno el del bien y del mal, y algunos dicen, puña, ¿para qué Dios hizo ese árbol? ¿Mejor no lo hubiera hecho? No, claro que sí, es que el ser humano tiene libre albedrío, y por eso le dice, haga usted lo que quiera, que a mis pies llegará. Entonces también, yo pienso que el padre y la madre deben ser, de veras, una instancia de mucha orientación espiritual más que religiosa, sino más que todo es una orientación espiritual y ver, como digo yo, qué le conviene más a uno. A veces yo le he dicho a los niños cuando yo di lecciones, yo quiero que usted sea un hombre de bien, que crezca, que estudie, no para mí, ni para su papá, ni para su mamá, es para usted, porque tiene que responder por usted. Y eso inclusive hasta es bíblico, uno responde es por uno. Cada uno dará cuenta a Dios de sí. Pues yo digo también ante la sociedad y ante las mismas leyes, cada uno da cuenta al Estado, a la ley de uno, de lo que soy yo. Y yo tengo que edificarme y construirme para ser una persona ejemplar y de bien. Y mire, está ganando la misma persona. No. Entonces hay que verlo con el lado positivo. Pero esto es un trabajo no de 5 minutos, no de 1 hora, sino es de veras de toda una cultura desde su nacimiento hasta cuando se vaya para la eternidad. Así es, Juan. En realidad, como vos bien decís, nosotros mismos los adultos muchas veces tenemos ese apego por ciertos programas, por ciertos horarios en la televisión, porque no podemos decir de que tenemos la televisión y que nunca la volvemos a ver, porque en realidad no es cierto. Nos gustan ciertos programas, el asunto es que ellos ven lo que ves. Ellos se fijan en qué te gusta ver, en cuánto tiempo pasas viendo, e imitan lo que vos haces. Entonces, también el tener el cuidado de, como padre de familia, bueno, yo trabajé todo el día, pero llego en la noche y me pego a ver un programa de televisión que es muy sangriento, pero le prohíbo a ellos verlos, entonces ellos van a comenzar a cuestionarse, bueno, entonces, ¿por qué es tan malo? Si mi mamá lo ve o mi papá lo ve, entonces quiere decir que no es tan malo como dice. O sea, son cosas que, como te decía, antes no se cuestionaban. Porque antes la situación con los niños era diferente. Vos le leías un cuento en la noche, los niños se acostaban, imaginaban lo que le leías, veían menos televisión porque jugaban más al aire libre, porque era menos el peligro en las calles.
y la situación era diferente. Los televisores, aunque estaban en las casas, eran de menos uso que en la actualidad, que las cosas han cambiado muchísimo. Hay programas totalmente diferentes, la mentalidad de los niños es otra cosa completamente. En las calles pues ya no se puede dejar que un niño salga mucho ahí a la calle porque hasta peligroso es, y depende de donde vivas doblemente, ni del portón pueden salir. Por lo tanto, se refugian más en la televisión. Los padres trabajan más que antes. Antes, por lo menos la mamá se quedaba en la casa, el papá trabajaba, pero la mamá no. Entonces había autoridad dentro de la casa, que ahora no es así. Por las circunstancias, pues la mamá también sale a trabajar, no queda nadie en la casa, tienen más libertad, y con el aparato y el tipo de programas que pasan y el tipo de mente que tienen los niños ahora, pues todo es un conjunto que se ha confabulado en contra de esta tecnología, que aunque no es nueva, viene a ayudar para lidiar con las otras tecnologías de las que hablábamos. La televisión, ¿de qué hablan los chiquillos en Internet? De los programas que ven en la televisión. Hablan de los videojuegos que se anuncian en la televisión, entonces que los pueden conseguir en Internet. Y todo es una misma línea que se va uniendo en favor, en algunas ocasiones, y en contra de los mismos adolescentes, porque al limitar ellos lo que ven, tanto en sus hogares como lo que ven en la televisión, pues obviamente por su criticidad justamente hacen que ellos comiencen a comportarse de formas totalmente diferentes o que comiencen a copiar incluso lo que ven en la televisión. Y vemos que los chiquillos son muy dados a copiar. Imitan no solamente a los padres de familia en muchas situaciones por conveniencia, porque cuando les convienen, agarran esa parte del padre de familia y la copian para poder decir después, bueno, pero tú lo haces. O copian al hermano mayor, los más pequeños, copian a los vecinos de al lado, copian los personajes que tienen en la televisión, y es ahí donde viene quizá la parte preocupante. Entonces ya no sería solamente el tiempo que pasan, los programas que ven, sino que lo están adquiriendo para sí, que lo que ven, tanto en la televisión como en sus hogares, llega a ser un punto de referencia para ellos. Entonces ya copian el personaje de aquella novela se peina de esta forma, entonces ahora yo me voy a comenzar a peinar de la misma forma. O habla de esta forma y tiene pegue con las chiquillas, entonces yo lo voy a hacer para tener... Y entonces comienzan a copiar este tipo de situaciones que a la larga van distorsionando su personalidad. Ay, sí, bueno, quería contarle una anécdota que me pasó a mí como educador. Y tal vez a todos los educadores les ha pasado parecido, tal vez no exactamente igual, pero sí muy parecido. Nosotros los maestros hacemos carteles de lectura, los carteles de lectura. Bueno, entonces yo una vez se me ocurrió, trabajaba en Las Brisas de Buenos Aires, en la escuela de Las Brisas, una dirección 1. Y entonces escribí ahí, bueno, mamá lava la ropa y así, esa es mi mamá, yo amo a mamá, papá ama a mi mamá, papá ama a mamá, algo así. Entonces decía una chiquita, maestro, levantó la mano y me dice, papá no ama a mi mamá. Digo, ¿por qué, chiquita? Porque ayer llegó borracho y le pegó. Entonces, esa situación que parece muy dura, muy cruel, es bastante cotidiana. No crea que solo le pasó a ese caso ahí en Las Brisas, no, es que eso pasa y sigue pasando. Entonces, violencia que viene desde el hogar, y entonces cuando uno ve que el compañerito a otro, como decimos, le mienta la madre a su compañerito, le roba la lapicero, cuanta cosa, y le dice el lenguaje soez, porque eso viene de la casa. Eso viene de la casa, entonces viene de la casa aprendido, visto entre un ambiente, entre una atmósfera, bajo ese entorno infame, ¿verdad? Muy peligroso. Y entonces ahí también cuando vuelvo a decir, la primera escuela es la casa. El primer aprendizaje, los primeros aprendizajes es en la casa, es en el hogar. Y pesa más porque ya hay muchos niños que dicen, yo le hago caso a mi mamá. Y entonces aquí también viene lo otro, es en que la escuela ha ido perdiendo vitalidad, el maestro ha ido perdiendo vitalidad conforme van pasando los siglos,
por todos estos atentados que se dan en los medios de comunicación y también los gravísimos problemas sociales que hay dentro de la misma familia. Sin embargo, aquí el tema también estamos hablando de medios de comunicación. Yo quiero defender los medios de comunicación. Todo, radio y televisión, incluso pues la prensa escrita. Mire, amigos televidentes, yo le digo a usted, el papel no es delictivo, el lapicero no es delictivo, esos son canales. Lo que yo escribo puede ser delictivo, es la acción mía, la acción del hombre, lo que yo escribo puede ser delictivo. Pero entonces, como los medios de comunicación, entonces vamos a verlo de la siguiente manera. Un medio de comunicación que solo imparta cultura, educación religiosa, como hay muchos canales de televisión, como tenemos, creo que es Radio Fide, creo que es de la Iglesia Católica y no sé cuál es de los creyentes, ¿cómo se llama? De los evangélicos tenemos radio, no sé si Faro del Caribe. Bueno, yo nunca he escuchado a Faro del Caribe maleducando o malinstruyendo, ni tampoco al eco católico, ni que tampoco. Entonces no son los medios de comunicación, es la autoría de los medios de comunicación. O en este caso, imagínense que, por ejemplo, si Canal 7 más bien compra una cinta pornográfica para tirarla en el medio de comunicación. Entonces el medio de comunicación no es el malo es el ser humano que hace esa película y que yo la tiro. Si yo tengo una cámara, la cámara fotográfica no es mala. No, mala es si yo me aprovecho hacer tomas que no debo de hacerlas y hacerlas públicas. Y ahí es donde está el delito. Entonces, aunque se ven muy pegadas una de otra, pero hay que saber discernir eso, hay que en letra menuda saber discernir los medios de comunicación, gracias a Dios que existen y que existieron y que sigan existiendo y cada día van a estar más a disposición de toda la humanidad. Como medio de comunicación hay que defenderlo. Que hay que depurarle muchas cosas, muchas secciones, bueno, en esencia, claro que sí, pero ya esos son exactamente otros 100 colones. Si aquí en Nativa pasamos cochinada, pues ya será otra cosa a que como medio de comunicación, que hoy, dichosamente, 3 años, podemos decir que estamos celebrando 3 años en que aparece un medio alternativo en el Cantón de Buenos Aires. Entonces hay ciertas cositas que hay que saberlas delimitar. ¿Qué es lo que es delictivo y qué es lo que no es delictivo? Los medios de comunicación no son delictivos. Es como podríamos decir, una comparación, un ejemplo muy sencillo. Un puñal de cocina no es delictivo, pero con eso alguien puede asesinar a otra persona. Entonces, ¿cuál es lo delictivo? La acción que cometió la persona con la muerte que le ocasionó a la otra. Entonces, es exactamente como los medios de comunicación. El cuchillo que he dicho aquí, más bien, si lo compramos porque es un instrumento útil para la cocina y para muchas cosas en el hogar, que lo diga usted misma, Lenia, ¿verdad? ¿Qué hogar no tiene un instrumento de estos? Pero también un niño se puede caer y se lo clava en su pechito, en su corazoncito. Bueno, esas son pues como las debilidades que tienen, lo que estoy diciendo, todas las cosas, que se ven como fortaleza, pero también tienen sus debilidades. Así es que, Lenny, pienso que ahí llegó otra invitada especial, ¿verdad? Creo que seguramente vas a tener que darle chance. Muy bien, estamos nuevamente aquí con ustedes. Tenemos la compañía aquí de Sharon Cabalceta. Ella es una adolescente que vive muy de cerca con este tema del que les hablamos hoy sobre la televisión, la imitación, la influencia que tiene en el ámbito familiar y personal. Y nos gustaría saber, bueno, primero, Sharon, bienvenida. Gracias por haber aceptado estar este ratico con nosotros y esperamos que sea de mucha utilidad para los que nos están viendo. Bienvenida, Sharon. Dinos en qué se basan tus ratos libres, en qué parte de la tecnología. Sabemos que te gusta el internet, que exploras también lo que es el área televisiva y queríamos saber qué influencias ha tenido la televisión, el internet, las redes sociales en tu vida personal. La mayor parte del tiempo paso
pegada al celular, no me levanto, o sea, yo casi que duermo con él, no voy a la pulpería sin él, cuando me baño, él está cerca mío, siempre está conmigo. Mi celular es casi mi mejor amigo, sí, él lo sabe todo, literalmente todo. Pero también me gusta el internet. En el internet, mi Facebook es muy activo, las personas que me conocen lo saben. Y también me gusta jugar videojuegos. Veo mucho tele también. Así que literalmente sin los aportes de la tecnología no tendría un celular con cámara ni nada por el estilo, entonces no habría nada de diversión. Entonces seguramente pasaría durmiendo todo el día. Quiere decir de que las nuevas tecnologías podríamos decir que rigen la mayor parte de su tiempo libre. Sí, porque a veces no duermo por estar con el celular. Bien, esta es tu parte positiva, supongo. Ahora, la parte negativa. ¿Qué desventajas le trae ese tiempo libre, entre comillas podríamos decir, que pasa pegada a un celular o que pasa en las redes sociales? En el trimestre pasado en el cole no estudié por estar pegada al internet. Tampoco estudié por estar viendo tele y con el celular. No descanso muy bien justamente por el celular, porque él duerme conmigo debajo de mi almohada. Entonces, yo creo que esa es la parte negativa. Además, no pongo mucha atención si tengo un celular, un tele o una computadora cerca. Me concentro básicamente en eso y no en si una persona me está hablando o en lo que estoy haciendo. La mayor parte de las cosas que hago cuando tengo esos aparatos cerca salen mal porque no estoy poniendo atención a lo que estoy haciendo. Y supongo que también has tenido consecuencias negativas en el ámbito familiar. Por ejemplo, tus padres, supongo que han tenido alguna intervención o no has tenido ninguna consecuencia en ese sentido. Castigos van, castigos vienen, la mayor parte del año paso castigada sin celular. Ahorita no puedo usar el internet, pero mi celular tiene internet, entonces no importa. Bien, como puedes ver, esta es la opinión y estoy segura de que así como ella expresa que la mayor parte de su tiempo pasa en redes sociales o usando el celular y que es no podríamos ni decir un complemento de su vida, es casi lo que rige su vida. Hay muchísimos jóvenes que usan las nuevas tecnologías para basarse en ellas. O sea, ellas miden los pasos que van a dar durante el día o durante su semana, en vez de ser todo lo contrario. Ahí el problema de hacer un mal uso justamente de este tipo de tecnologías, Juan. Bueno, hemos escuchado una palabra a través de muchos tiempos y, digamos, cobra vigencia conforme van pasando las décadas, los siglos. Es la famosa palabra adicción. Esta palabra la relacionábamos en nuestros tiempos con droga, porque al cigarro, el licor, bueno, adicto, se decía adicto. Pero la adicción hoy, pues lógicamente se abre como un abanico y la adicción es a muchas cosas. Hay adicciones a muchas cosas. Bueno, en el caso de la juventud, la juventud ahora con los medios tecnológicos, porque me imagino que es agradable, ¿verdad? Digamos, explorar uno el mundo, el universo y saber y ver y con imágenes, pues es agradable, ¿verdad? Entonces ahí es cuando la persona debe manejar lo que se llama el equilibrio, que no hay que estar ni muy cerca que lo queme, ni muy lejos que no lo alumbre. Es el equilibrio que debe tener. Y por eso en la Tierra hay vida, porque la Tierra en el sistema solar es el único planeta que reúne esas condiciones. No está muy cerca del Sol como Mercurio, pero tampoco está como Platón, sino tiene las condiciones
de vida para que la vida se haya desarrollado. Y hasta hoy tenemos que decir que es el único planeta donde hay seres humanos y donde hay vida. Bueno, pero eso nos demuestra que el mismo creador del universo juega con los equilibrios. En todo tiene que haber equilibrio. Bueno, en esto de la tecnología, pues lo mismo. Tendrá que establecerse un plan de prioridades. Y todo es bueno, y repito, no es que eso sea malo. El problema es cuando se va y que entonces ya yo dejo de comer, dejo de ir a la escuela o dejo de estudiar para hacer el examen y qué me importa a mí, ¿verdad? Entonces ya sería exactamente como decía, un extremo, que eso sería... bueno, ahí sí decirle a los padres de familia que hay que instruir al niño, cuando, como dice la misma Sagrada Escritura, instruye al niño digamos, para que en su camino, para que cuando esté grande no se aparte. Eso hay que, y te lo dije hace un rato, es prácticamente que el niño nace, no es ni que esperar, porque uno dice, no, chiquitos ahora salen espabilados, ¿verdad? Ya salen con el celular en la mano y con una computadorcita, ¿verdad? Pero que es un trabajo dentro de los padres de familia. Ahora también, bueno, no es el caso de la niña, pero veamos el caso de los padres de familia, y que muchísimas veces, por ejemplo, yo le digo a unas Vilas que incluso yo he discutido con ella, porque ella, yo le hice una observación, yo le dije, usted es adicta a un grupo religioso. Porque usted ni come, ni bebe, ni está satisfecha porque come. Eso es como una adicción, le digo yo. No. Y sin embargo, la mamá me decía, bueno, ahí es donde podemos llegar a ver. Compare usted, juzgue usted, amigos televidentes, porque este programa es para los televidentes. Y ojalá que llamen también y que consulten y que vengan a participar. Bueno, ¿qué es más importante? Que ella esté yendo así, adicta a la religión o al grupo religioso, y no adicta al baile, a la droga, a andar ahí 1, 2, 3 de la mañana, como estuviera yo. En que sí, sopesar y que no todo está perdido, Entonces, eso... Muchísimas gracias, Juan. En realidad, este tema de la televisión, las nuevas tecnologías, la forma como los jóvenes imitan las cosas que ven, las cosas que tienen a su alcance, el tiempo que les consume en este tipo de actividades, lo que dejan de hacer por estar en este tipo de actividades. O sea, es un tema muy grande y a la vez muy complicado, porque no todos los jóvenes piensan igual, porque no todos los padres piensan igual, porque la forma de educar de cada quien es muy diferente, porque el joven lo recibe de forma también diferente. Habrán padres que, por ejemplo, le llaman la atención a un hijo por estar mucho tiempo pegado a la televisión o en redes sociales o con el celular en la mano, y el muchacho lo atiende bien y sencillamente hace un lapso de tiempo y acorta su tiempo de uso, como habrán otros que no. Sencillamente se rebelan y es más difícil para el padre controlarlos y tendrá que castigarlo, etcétera, etcétera. O sea, la situación se vive diferente en cada hogar y se hace diferente en cada situación que se viva. Sin embargo, la tecnología es la misma, el problema es el mismo. El tipo de programas y la influencia que tienen va a ser igual para los jóvenes y para los niños. Aquí lo importante es no eliminar la tecnología, porque eso nos hace desarrollarnos, eso nos hace crecer, eso nos hace mejores personas en la medida, como decías vos ahora, de cómo lo tomemos y de qué uso le demos a la tecnología. Los televisores han estado en nuestros hogares durante muchísimos años y poco a poco hemos aprendido a lidiar con ciertas situaciones. Incluso los programas de televisión que hay en ciertos canales, pues también son una ayuda, una guía para los jóvenes. El asunto está en que el padre de familia sencillamente tenga la capacidad o el tiempo de sentarse, aunque sea unos minutos, y explicarle a sus niños por qué un programa no es beneficioso para él, en qué lo puede perjudicar, qué podría hacer en lugar de ver ese programa.
hay alternativas, no solamente hay un canal, por lo tanto hay varios canales con diferente programación, puede darle alternativas que sean viables para el niño de acuerdo a sus gustos o al joven que tenga en la casa, de forma que no se elimine la tecnología que tiene a su alcance, sino que haga buen uso de ella. Y al final de cuentas, pues el prohibir no siempre deja la mejor satisfacción. En la mayoría de los casos, cuando prohíbes algo, es cuando más rápido lo hacen. Sino crear conciencia en el joven o en el niño de por qué no debe excederse en el uso o no debe darle X uso a la tecnología. En la medida que él pueda comprenderlo y haga conciencia de ello, pues por sí solo buscará otro tipo de programación y evitará ciertos programas que no le beneficiarán. Irene, cualquiera podría pensar, y nosotros somos muy, ahora que usted dice que lo que se le prohíbe es lo que más quieren hacer, y uno quiere arremeterla contra el chiquillo, contra el muchacho, la muchacha. Pero hace un rato yo creo, cuando inicié la intervención mía, es que esto viene de la antigüedad. Y cuando puse el huerto como ejemplo, cuando Dios pone el árbol del bien y del mal y le pone el fruto prohibido y le dice, el día que comas de este fruto morirás, lo que hizo fue acelerar exactamente ese proceso que estamos hablando. Entonces, inmediatamente, pues ya ustedes vienen, ya saben bien la historia, ¿a qué me estoy refiriendo? Nadie viene y cae. Y, o sea, se come el fruto prohibido. Es exactamente lo que nosotros hacemos. Y eso es ciertísimo. Cuando uno le dice a un chiquillo tal cosa, o hay algo muy particular aquí, es con los noviazgos. Yo le he dicho, digamos a la mamá, a la abuela mía, mire, aunque a mí no me guste, dígale que sí, que sea, déle el beneplácito. Si usted quiere que termine, dígale que qué muchacho más bueno, que lo apoya y que todas las cosas, aunque lo diga, como dice, mordiéndose. Porque si usted le dice, qué barba, y la insulta, y la regaña, y le prohíbe, al día siguiente se le va con esa persona. O sea, junta lo que sea. Es que, por lo mismo, porque estamos haciendo el análisis histórico, porque desde la antigüedad, lo prohibido es lo que nosotros los seres humanos buscamos. Y a veces entonces criticamos a la juventud porque aplican lo mismo y nosotros también lo aplicamos. Y lo hicimos lo mismo, somos frutos de esa misma rebeldía histórica y ahora queremos, como dicen, solucionarla de la noche a la mañana. Entonces de ahí, como ya vamos a terminar, prácticamente llamar a los padres de familia a tener conciencia. Le voy a decir una cosa, a veces hay que ser humilde para aconsejar. No hay que usar la fuerza, la prepotencia, porque entonces también el otro quiere medir fuerza. La juventud hay que defenderla, porque a la juventud, bueno, en realidad es un tesoro divino y es una época o es una etapa muy corta de la existencia en la tierra. Entonces esa juventud, las muchachas, los muchachos tienen que cultivarla. Los padres de familia tienen que darle todos los insumos para que se fertilice esa etapa que es la juventud, porque si no después verdaderamente nada más quedan los recuerdos y la juventud es valiosísima. Bueno, ahorita para estudiar, la que tiene la oportunidad que estudie, no era como antes. Bueno, ahora tenemos a gran facilidad que escuelas y colegios hay cada 100 metros, bueno, siempre uso la hipérbole, escuelas y colegios ya hay más que chiquitos. Ya hay más que niños. Entonces, ahora no es una excusa no estudiar. Y además con tantas facilidades y tantas ayudas económicas que también hay algunas instituciones que lo aportan. Entonces, aprovechar, que la juventud aproveche, porque es sumamente valioso. Le va a quedar para toda la eternidad esa satisfacción, que estudió, que hizo el bien. Hacer el mal a nadie beneficia. A nadie beneficia. Y después dice uno, vea cuántos, por ejemplo, drogadictos que se están muriendo, ellos ya se sienten impotentes, sin fuerza para poder reaccionar, pero ni para caminar. Y tal vez fueron jóvenes que fueron frondosos, bien robustos, pero por algún desliz en la familia cayeron en esa desgracia. Entonces, a los padres de familia, hacer lo posible por defender a la juventud, porque la juventud, además de que van a ser, ya cuando nosotros estemos ya en una
bajo tierra, pues esta juventud que hoy la vemos como chiquillos o chiquillas, mañana van a ser los ciudadanos y van a ser los gobernantes de esta patria. Pues creo que la oportunidad para cultivarlos en ese terreno fértil que los padres de familia es el que le debe de propiciar a todos esos bellos y bellas jóvenes que hay aquí en el Cantón de Buenos Aires y estos niños, que es la simiente para nuestra sociedad costarricense. Muchísimas gracias, Juan. Bien, estamos en el borde de la hora en el programa. Agradecerles a ustedes en sus casas por habernos acompañado el día de hoy. Esperamos que el programa pues haya sido de su agrado y que el tema les haya ayudado en alguna medida a canalizar esas situaciones que vive con sus hijos en sus hogares. Todos los que tenemos hijos y más si los tenemos adolescentes, pues pasamos por esas situaciones. No es fácil encontrar la forma, la medida para ayudarles a equilibrar las tecnologías en su vida, a que tengan un lugar justo, una medida justa y que no se descuiden las cosas más importantes como la educación, bien decía Juan, que es una de las herencias, los legados más grandes y más importantes que podríamos dejarle a nuestros hijos. Que no se haga a un lado por causa de una de estas tecnologías, sino que todo lo contrario, que la tecnología sea una ayuda en sus estudios y en su madurez para que vayan caminando por el camino correcto, que le den el uso que deben de darle y que las tecnologías sean un complemento en sus vidas, tanto en sus estudios como a nivel personal, y que les puedan ayudar a superarse día con día y no todo lo contrario. Esperamos que los consejos que les hemos dado y las ideitas que nos hemos formulado en este programa pues les sirvan de ayuda. Y por favor, si tiene alguna duda, llame al canal, déjenos saber sus observaciones sobre estos temas que vamos analizando miércoles con miércoles aquí en Nativa TV. Por favor, es importante que usted nos haga saber qué piensa, qué necesita, algún tema en especial que quisiera que nosotros analizáramos en el programa. Por favor, háganoslo saber. Agradecemos, Juan, tu presencia el día de hoy en el programa. Muchísimas gracias. Sharon, también te agradecemos el haber compartido con nosotros tu experiencia tecnológica. Ojalá que te sirva de guía y te ayude a superarte día con día. Y a ustedes, padres de familia, y a todos los que nos ven en su casa, muchísimas gracias por habernos acompañado. Este fue un programa más de Educación y Familia. Los esperamos el próximo miércoles a partir de las 5 de la tarde. Que pasen buenas tardes.